Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy la obstetriz Janina Ambrosi. Nos encontramos en la certificación de esta unidad de salud como establecimiento de salud amigos de la madre y del niño. Y como parte de esta certificación tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, entre ellos que cada trimestre se haga difusión interna de la normativa de SAMIN. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento, ya que es difícil poderlos reunir a todos de manera presencial y como ya se ha hecho durante 2 años prácticamente de manera presencial, pues esta vez lo vamos a hacer de manera virtual. Para una retroalimentación, un recorderis de todo lo que significa esta normativa y lo que hay que cumplir para certificar como establecimientos de salud amigos de la madre y del niño, que es lo que significa esa misma. Entonces, empecemos con los objetivos de la normativa. Pues tienen un objetivo general y objetivos específicos. Entre el objetivo general está proporcionar al personal de salud directrices que le permitan brindar una adecuada, oportuna y segura atención a la mujer y los recién nacidos durante el embarazo, el parto y el posparto en los establecimientos de salud que atienden partos como una estrategia para contribuir a la disminución de la mortalidad materna y neonatal. En resumen, lo que se quiere lograr como objetivo, no solo de ahora, sino pues de hace muchos años, como objetivos del milenio, es lograr que haya menos muertes maternas y neonatales. Entonces, esta estrategia abarca una serie de guías y protocolos que en el cumplimiento de estas, pues lo que vamos a lograr es a contribuir a que efectivamente pues haya una disminución de las muertes maternas y neonatales. Los objetivos específicos, y esta es pregunta de la encuesta de la normativa, son 5 objetivos. El primero, mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal, y este a su vez tiene pasos y aristas que hay que cumplir, que ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta grabación. El segundo objetivo, promover el parto en libre posición y adecuada atención del recién nacido. 3, mejorar la calidad de la atención de las emergencias obstétricas y neonatales. 4, eliminar la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas. Y quinto, fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna. Eh, la estrategia tiene 4 componentes, como ustedes pueden ver. De estos cuatro componentes, pues el componente A, que es el componente general, tiene un paso, que es la difusión de la normativa, que es justamente lo que estamos realizando. El componente B es el componente prenatal, consta de 3 pasos. El componente C, parto y posparto, tiene 10 pasos. Y el componente D, lactancia materna, tiene 7 pasos. Estas son las normativas que están relacionadas o ligadas con la normativa, valga la redundancia, de SAMI. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que en el componente prenatal está basado o adecuado de acuerdo a las normas técnicas de educación prenatal, guía práctica clínica de control prenatal, en Mi Plus, que en eso vemos lo que es la prevención de la transmisión de las ITS, VIH, hepatitis B, Chagas, la norma de planificación familiar y las guías prácticas clínicas y normativas relacionadas con el manejo de patologías del embarazo. Entonces ahí entra, por ejemplo, todo lo que es manejo de hipertensivo del embarazo, diabetes y el embarazo, anemia en el embarazo, etcétera. El componente de parto y posparto, en cambio, pues está basado en la guía de atención del trabajo de parto y posparto, atención del parto por cesárea, especificaciones técnicas para la atención del área de atención del parto, atención del parto culturalmente adecuado, score mama y claves obstétricas. Y el componente lactancia, pues se basa en la adecuación y uso de las salas de apoyo a la lactancia materna, bancos de leche humana y lactar institucionales, y la guía práctica clínica de alimentación y nutrición de la gestante y madres en el periodo de lactancia. Como decíamos, el componente general tiene solo un paso, que es la difusión a los usuarios internos y usuarios externos, es decir, no solamente a nosotros como profesionales dentro de la institución, sino la difusión o la información que se debe dar a nivel de la comunidad, la población en general, para que conozca lo que significa esta estrategia. Estos son los banners que se han elaborado pues, para tener información sobre la normativa.
Y como ustedes pueden ver, esta es la norma técnica para la certificación de establecimientos de salud como amigos de la madre y del niño que se publicó en el registro oficial en el año 2021, que es el que está vigente. Entrando en sí ya al componente prenatal, pues como les comentaba, está basado en la norma técnica de educación prenatal para realizar los talleres de educación prenatal a las embarazadas, la guía práctica clínica de control prenatal que nos habla pues de todo lo que las actividades que se deben hacer a las embarazadas durante la consulta, el EDMI Plus que nos habla de la prevención de la transmisión vertical de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas, y las normas y protocolos de planificación familiar, pues porque obviamente a las mujeres pues después del parto deben irse a su casa después de algún evento obstétrico con un método anticonceptivo que también disminuye esos embarazos de riesgo. Y las guías prácticas clínicas y normativas relacionadas con el manejo de patologías en el embarazo, como la de trastornos hipertensivos del embarazo, etcétera, ¿no? En cuanto a este componente, pues recordemos que mencioné que tenía 3 pasos: cumplir con la norma de educación prenatal, monitorear la cobertura, concentración y controles prenatales, y garantizar la asesoría de tamizaje y tratamiento de VIH, sífilis y hepatitis B. En el cumplimiento de la norma, pues lo que hay que hacer es capacitar al personal en educación prenatal, adecuar un espacio con equipamiento para realizar las sesiones de la norma de educación prenatal, que sí lo tenemos, y planificar y ejecutar las sesiones de educación prenatal. La norma técnica que ya les mencionaba, un poco recordando lo que ya vimos también sobre educación prenatal, que en resumen es la educación o información que se da a la embarazada y su familia para que conozcan todo el proceso por el que pasa la mujer desde el embarazo, el parto, posparto y planificación familiar. La educación prenatal, recordemos que tiene dos tipos de preparación: el regular, que comienza a las 26 semanas, y el de emergencia. En el regular, pues son 6 sesiones que se dan, y en el de emergencia se dan en las 3 últimas sesiones, las pacientes que ya llegan, que nunca hicieron un taller, que llegan a las 38 semanas, a su último control, o a partir de las 35 semanas, o en el momento del parto y que nunca recibieron ninguna información acerca del parto, lactancia, etcétera. Son 6 sesiones, cada sesión dura 2 horas, y estos son los temas de la educación prenatal, que también es otra pregunta de la encuesta. En la sesión 1, educación prenatal, cambios fisiológicos en el embarazo y signos de alarma. Segunda sesión, atención prenatal. Tercera sesión, preparación para el parto. Cuarta sesión, atención del parto y apego precoz. Quinta sesión, puerperio y lactancia. Y sexta sesión, ambientación de la gestante en el lugar del parto. Los compañeros que hacen educación prenatal, los compañeros de emergencia, que han vivido de cerca o han tratado de cerca con las pacientes que han recibido los talleres, pues no nos dejan mentir pues las ventajas que tiene la educación prenatal. Las mujeres que se han preparado, que conocen lo que está sucediendo con su cuerpo en el momento del parto, y sus acompañantes, pues reciben más apoyo, tienen más confianza, entonces hay menos riesgos de complicaciones que las mujeres que no se prepararon en estos talleres, ¿no? Capacitar al personal de salud, pues constantemente se les está capacitando, y aquí una de las fotos desde la primera vez hasta las últimas veces, bueno, los talleres que se ha dado a los compañeros para que ellos a su vez puedan dar a las embarazadas o participar con las embarazadas de estos talleres de educación prenatal. Adecuar el espacio, hemos pasado por 3 espacios, finalmente tenemos uno, pues esperemos que sea el definitivo, pero espacio con la adecuación, como ustedes pueden ver, las pelotas, las colchonetas, pues se tiene al momento, y la planificación pues está a cargo de los compañeros que están en este momento en los talleres de educación prenatal. Ellos hacen sus planificaciones con el número de pacientes que tengan, con las sesiones que tengan, se tiene que coordinar con los profesionales que van a intervenir, eh, y la participación de la embarazada y la familia. A la embarazada hay que enseñarle que el control mínimo que debe tener de su embarazo son 5, idealmente uno cada mes, pero si no se puede lograr lo ideal, por lo menos lo mínimo recomendado, que son 5, y eso debe saberlo la paciente. En eso debemos asesorar y
y explicarle que mínimo debe tener 5 controles prenatales. Y estas son las actividades que deben realizarse durante el control prenatal, la asesoría sobre la importancia del control prenatal y realizar los talleres de educación prenatal, que tengan su plan de parto y transporte, y no solo que lo tengan, sino que sepan que hay que planificar en caso de emergencia a dónde acudir, y con quién acudir, quién la va a acompañar y quién la va a transportar. A la embarazada hay que asesorarle sobre los signos de alarma en el embarazo, que esto también es pregunta de la encuesta. Asesorar sobre los métodos anticonceptivos, la lactancia materna y sobre información sobre los beneficios de la lactancia materna y dónde acudir en caso de problemas con la misma. Esto le preguntan a las embarazadas si ha recibido información sobre la lactancia en los controles prenatales, por lo tanto nosotros en consulta externa debemos hablarles sobre que evitará, por ejemplo, gastos innecesarios, ya que no va a tener que comprar la leche de fórmulas ni biberones, pues dando su lactancia, pues no necesita hacer ese gasto. Evitará que falte a su trabajo por enfermedad del recién nacido. Si el niño está con lactancia materna, eso va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades en el recién nacido y por lo tanto de aquellos padres que trabajan, pues de faltar a sus trabajos por enfermedad del bebé. También otra ventaja que protege al recién nacido de la obesidad, de problemas de diarreas, desnutrición, sobre todo, que es en lo que también se está trabajando, y que se logra que el bebé sean más saludables. Y los beneficios, pues bueno, en resumen se podría decir que tiene beneficios para el recién nacido, beneficios para la madre, porque recordemos que hay estudios que indican que las madres que dan de lactar tienen menos riesgo que las que no dan de lactar de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario, por lo tanto un beneficio para la madre. Desde el momento del parto también, porque eso ayuda a que aumente las contracciones y disminuya por lo tanto el riesgo de hemorragia postparto. Beneficios económicos, por lo que dijimos anteriormente, no hay gasto, aumenta o mejora el vínculo de madre e hijo en la lactancia, y los beneficios que ya mencionamos para el recién nacido, ¿no? Evitar la otitis, desnutrición, obesidad, eh, problemas de diarrea, gases que pueden ocasionar también el uso de biberones, ¿no? Y el cuarto paso, garantizar la asesoría, tamizaje y tratamiento de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas durante el embarazo. Recordemos que la transmisión materno-infantil puede ser intrauterina, intraparto y a través de la lactancia materna. Y es importante que asesoremos a las pacientes en la consulta de por qué hay que hacerse estas pruebas por las complicaciones que tiene en el embarazo y con su bebé, porque se puede dar la transmisión vertical, pues, y eso afectar directamente el desarrollo del feto. Entonces es importante que asesoremos sobre los riesgos de la transmisión durante el embarazo. Hay que tamizar a las pacientes para tamizar estas enfermedades VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas. Lamentablemente en el transcurso del año no hemos tenido todas las pruebas, no hemos tenido Chagas, no tuvimos tampoco hepatitis B un tiempo, ya tenemos. Pero hay que cumplir con estos tamizajes en la consulta. Recuerden que debe hacerse cada trimestre VIH, sífilis, Chagas solo una vez en el control, hepatitis B también se recomienda 2 veces durante todo el embarazo. Y las pacientes que sean reactivas o positivas para cualquiera de estas enfermedades, pues hay que referir o realizar una anteconsulta para que se le dé el tratamiento oportunamente al segundo nivel de atención. Eso no lo olvidemos también. Y registrar respectivamente en varios lugares. De esto también se están olvidando algunos médicos, obstetrices, que hay que registrar las pruebas que se le hacen a la embarazada. Primero la 051 digital del PRAS, luego en la libreta integral de salud, que también está la 051, luego en la misma libreta integral en la parte donde se registran los exámenes de VIH, hepatitis B, Chagas y sífilis, en el PRAS en prevención combinada, y finalmente en la hoja de evolución que también hay que describir, registrarlo, escribir que se hizo la prueba de VIH. Y me olvidaba un lugar más también en el censo obstétrico. Entonces hay varios lugares en los que hay que describir y muchas veces no lo hacemos en todos, solo lo hacemos en 2 o en 3, pero nunca en todo lo que hay que hacerse. En el componente parto y posparto,
pues también está basado en las guías de atención de trabajo de parto, como ya había dicho, atención del parto por cesárea, especificaciones técnicas para el área de atención del parto culturalmente adecuado, el score mama y claves obstétricas. En este componente, pues vamos a ver la importancia del acompañamiento de la mujer durante el parto, la atención respetuosa que se debe dar, asegurar un espacio con equipamiento, insumos y materiales necesarios para el parto en libre posición, proporcionar a las embarazadas métodos para el alivio del dolor, evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias, garantizar las prácticas integradas del parto, realizar los procedimientos preventivos frente al recién nacido, fortalecer las capacidades profesionales de salud en el manejo estandarizado de complicaciones que amenazan la vida de la mujer y la madre y del recién nacido, perdón, promover unidades de neonatologías de puertas abiertas, que esto más que nada es para las unidades en segundo nivel que tienen pues área de hospitalización y neonatología. Nosotros en nuestra unidad no la tenemos. Asegurar la asesoría y entrega de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico, así como la asesoría en signos de alarma a la madre y el recién nacido antes del alta del establecimiento de salud. En cuanto al acompañamiento, hay estudios que indican que, que la embarazada en el momento del parto esté con una persona de su confianza, pues hace que disminuya el temor de no estar sola o con personas que no conoce, estar con alguien de su confianza, madre, pareja, hermana o la que prefiera, pero eso aumenta la confianza de esta embarazada y va a ayudar a que el trabajo de parto sea un poco más llevadero. Entonces, fortalece el vínculo familiar, reduce síntomas de depresión postparto, disminuye la ansiedad, el estrés y el temor, proporciona tranquilidad, eleva la autoestima, aporta la seguridad del embarazo y parto, previene la mortalidad infantil, aumenta la probabilidad de partos vaginales, reduce la necesidad de cesáreas y uso de forceps y facilita el proceso de nacimiento. Se ofrece a las mujeres que puedan utilizar su propia ropa. Antes eran las batas y como se ve en la imagen, pues no, estaban una tras otra, solas, sin conocerse. Se permite también que las pacientes puedan ingerir alimentos, pues acuérdense que en el trabajo de parto hay un desgaste físico, entonces hay que permitir que que ingiera alimentos más que nada líquidos o ligeros que puedan aumentar esa energía que la paciente pierde durante el trabajo de parto. Entonces no debe restringirse esto. Alentar a que la mujer deambule o camine, porque incluso está demostrado que la deambulación ayuda a que de algún modo disminuya el dolor o la tensión del trabajo de parto. La libertad de movimientos hace que la mujer busque posiciones en las que se siente un poco más cómoda, un poco menos adolorida y por lo tanto hay que permitir que la paciente adopte la posición en la que mejor se sienta. Ofrecer los métodos no farmacológicos para aliviar el dolor, eso también es otra pregunta de encuesta. Aquí tenemos masaje, calor local, deambulación, baños de agua, relajación, musicoterapia, aromaterapia y visualización. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando una persona, cuando nos mandan a hacer, por ejemplo, terapia física, lo que nos hacen es, nos colocan calor local, que pueden ser compresitas, nos hacen masaje, ¿ya? Baños de agua tibia, eso permite que se relaje también la musculatura, entonces eso ayuda a disminuir en algo ese dolor intenso que se presenta durante las contracciones uterinas, ayudar con la respiración, que esa es una de las terapias que se enseñan en los talleres para, con la respiración, pues ayuda a disminuir también el dolor o hacer más llevadero el dolor. La musicoterapia, aromaterapia y visualización. En el área de UTPR, pues sí tenemos alguna de estos métodos para ayudar y hay que proporcionarlos a la embarazada desde que va ingresando. Hay que explicarles que hay métodos y que de cuál de ellos quiere valerse para ayudarle a mitigar en algo el dolor del trabajo de parto. Dentro de otra de las directrices de este componente, pues está capacitar a los profesionales, que también se ha hecho durante todo el año y desde hace 2 o 3 años. Y desde que inició el tipo C, en realidad se han venido dando capacitaciones, pero en los últimos 2 años de manera más continua.
Permitir el uso de la posición erguida o lateral en contraste con la posición supina o litotómica se asocia con. Estas son las ventajas que también es una de las preguntas de la encuesta de SAMIN. Tiene menor duración del parto, menos nacimientos asistidos, disminución de las episiotomías, menos dolor agudo durante el parto, menos alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, menos dolor lumbar, menos dolor perineal postparto, factor protector del trauma perineal y fomenta la autonomía de la madre en el nacimiento, porque este le permite que ella decida en qué posición parir, qué posición adoptar, qué movimientos tener, pues entonces eso le permite a la paciente y su familia que sean dueñas de ese momento importante que es el nacimiento de su bebé. Evitar el intervencionismo y el protagonismo médico, donde no seamos nosotros los que tomemos las decisiones de haga esto, póngase así, póngase así. Es la madre y su acompañante que tiene que tomar las decisiones de ciertos procedimientos. Esta falta de respeto sucede en SUSAMI. Hagámonos esa pregunta, sobre todo los compañeros de emergencia, consulta externa también, no nos quedamos atrás. Siempre es importante, tanto en la consulta externa como en la emergencia, que cuando empecemos una atención nos presentemos para que sepa la persona o el paciente en este caso con quien está tratando, explicarle los procedimientos que se pueden hacer de acuerdo a sus necesidades. Mantener la privacidad y la confidencialidad, que como ustedes ven en esa imagen, pues como que no, y eso es lo que antes se hacía. En una sala de parto estaban un montón de gente, menos el familiar, no es exagerado la imagen, estaban a los compañeros de mantenimiento, de limpieza, la enfermera, el auxiliar, el médico, los internos, los rurales, bueno, un montón de personas, ¿verdad? Hay que ser un poco empáticos y pensar que ponernos en el lugar de esas personas, a ver si nos gustaría que tanta gente nos estuviera viendo en ese momento tan doloroso, pero tan íntimo también como es el momento del parto. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos invasivos, o sea, los que no se deben realizar? Esto también es pregunta de la encuesta, compañeros médicos, enfermeras y obstetrices sobre todo. Canalización intravenosa de rutina. Imagínense que antes era rutinario entrar a una paciente para parto normal y se canalizaba. Entonces, los que alguna vez han estado canalizados por alguna enfermedad, saben o sabemos lo difícil que es movilizarse al baño, levantarse con una vía canalizada. Entonces, es extremadamente molestoso en algún momento, aunque necesario, dependiendo de la situación clínica, pero en un parto normal estamos hablando de que no hay necesidad de una canalización intravenosa de rutina. Inducción médica o aceleramiento del parto. O sea, acelerar el parto cuando el parto en sí es algo natural. Las hormonas que se producen pues deben ir saliendo o produciéndose de forma normal sin necesidad de que aceleremos, como usualmente, por ejemplo, que en los hospitales cuando no queremos pasar mala noche, conducción para que salga rápido ese señor y me deje dormir. Entonces, no, porque eso también tiene sus consecuencias y al menos aquí en el primer nivel no se debe hacer conducción porque no tenemos la capacidad de resolver si tuviéramos alguna complicación. Estando tan cerca del segundo nivel, no contamos con una ambulancia para poder trasladar inmediatamente una complicación como consecuencia de una inducción fallida. Entonces, lamentablemente hay mujeres que están acostumbradas a eso y pues lo he visto y he escuchado a los compañeros en emergencia, pues, que pacientes que vienen y quieren que les hagan inducción porque sus partos anteriores se le hizo y aquí lamentablemente no se puede hacer. El enema pues también era algo rutinario, toda paciente entraba con su vía, el enema y la rasura, eso iba de cajón. Pero el enema ni siquiera es como ahora que ustedes ven las botellitas con gel, no. Antes era una manguera con agua jabonosa que se ponía a las mujeres. El rasurado perineal, colocación de catéter urinario, monitoreo electrónico fetal continuo. Esto está demostrado científicamente que el hecho de que acostemos a la mujer y esté escuchando y ni siquiera le explicamos, puede más bien hacer que aumente la ansiedad porque piensa que se escucha que está acelerado los latidos, puede pensar que algo malo le está pasando al bebé si no le hemos explicado que la frecuencia cardíaca fetal no es la misma que la nuestra. Entonces, no es necesario, se puede escuchar con Doppler solamente si clínicamente
con Doppler, por ejemplo, escucho que hay una alteración, una taquicardia, una bradicardia, pues hago un monitoreo. No debería ser rutinario, no debe ser rutinario el monitoreo electrónico fetal continuo a todas las embarazadas que llegan a la consulta de emergencia por parto. Exámenes vaginales repetidos tampoco deben hacerse. La norma dice cada 4 horas, dependiendo de cada caso clínico también. Ruptura artificial de membrana o encolamiento de membranas, esto debería ser natural y solamente en situaciones también clínicas que lo ameriten se podría realizar. Posición supina o de litotomía, control farmacológico del dolor. Bueno, aquí no manejamos epidural para el dolor en trabajo de parto, pero hay lugares en que sí, por eso esto está generalizado. Pujos dirigidos por el personal de salud, lo que siempre hemos conversado con los compañeros, los pujos no hay que dirigirlos porque esos vienen solos. Usted no le puede decir no puje porque la paciente siente el pujo, o al revés, si no tiene ganas de pujar, no lo va a hacer. Presión del fondo uterino, lo Cristeler, las famosas prensas que se hacía antes, forceps y extracción por vacío, parto instrumentado, episiotomías, también era rutinario que todas las primigestas hacían episiotomía con o sin necesidad. Exploración manual del útero, aspiración del recién nacido y cesárea innecesaria. Estos procedimientos invasivos tenemos que aprendernos bien porque esta es parte de la encuesta, como les dije. Y dentro de las prácticas integradas del parto, pues está el contacto piel a piel, la lactancia materna y el prensado oportuno del cordón umbilical. El contacto piel a piel, pues imagínense el calor de la madre, mantiene la temperatura de ese bebé para que no se enfríe. Y la lactancia materna, pues acordémonos pues que el calostro es la mejor, o de la primera leche la mejor, la que va a aportar todos los nutrientes que necesita ese recién nacido. Y el pinzamiento oportuno del cordón, pues en los 2 minutos en que, o hasta que deje de latir el cordón, que es cuando se debe cortar, pues se aporta hierro para ayudar el riesgo de anemia en este recién nacido. Realizar los procedimientos preventivos del recién nacido frente a la madre. Hay que explicarle a la mamá lo que se está haciendo, cuando se coloca las gotitas oftálmicas al bebé, cuando se aplica la vitamina K, cuando se lo mide, cuando se lo pesa. Hay que explicarle por qué se está haciendo cada procedimiento a la madre. Identificar correctamente al neonato inmediatamente después del parto. Recuerden que la identificación, el brazalete del recién nacido tiene que llevar los datos de la madre, nombre y apellidos de la madre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y sexo. Entonces ya debemos tener listo eso porque ya sabemos los nombres de la madre, sabemos la fecha en que van a nacer, lo que no sabemos es la hora y el sexo. Entonces, cuando nace el bebé, ya debemos ponerle su brazalete y luego ya le colocamos la fecha, hora y el sexo del bebé. Pero tiene que salir de sala de parto ya el bebé con su identificación, en este caso la manilla o brazalete. Realizar los procedimientos de antropometría, profilaxis ocular y administración de vitamina K frente a la madre, familiar o acompañante a partir de la primera hora de vida. Esa es la otra recomendación, que no se tiene que hacer inmediatamente a lo que nace el bebé, porque recuerden que tiene que estar 1 hora en apego precoz piel con la madre. No hay apuro, no hay necesidad, a no ser que alguna condición clínica de la madre o del bebé a que lo retiren inmediatamente. Si no es ese el caso, pues tiene que estar 1 hora con la mamá en el pecho y en esa hora intentar la lactancia materna, que inicie la lactancia, y luego de la hora se debe hacer los procedimientos como la profilaxis ocular, la administración de la vitamina K, el peso, la talla, etcétera, etcétera. Capacitar a los profesionales de salud en emergencias obstétricas por mama, claves, reanimación de recién nacido, activación de la red, pues está de más decirlo, aquí están las imágenes que demuestran que se han capacitado durante todo este periodo. Fortalecer la asesoría de los métodos anticonceptivos post-evento obstétrico. La madre debe salir después de un parto, aborto o cesárea, debe irse al alta con algún método anticonceptivo. Informar sobre los signos de alarma de la madre y del recién nacido. Concertar fecha y hora, realizar referencia para el primer control de salud de la madre y recién nacido.
que eso se está generando con admisión para que las madres en el posparto, la normativa dice que dentro de los primeros 7 días después del parto debe realizar su primer control, tanto madre como bebé. Entonces, se está coordinando con admisión para que se le agende las citas tanto a la madre como al recién nacido. Menciona el significado del acrónimo refiera, otra pregunta de la encuesta, para médicos y obstetras. R, respiración, oxígeno. E significa estabilidad hemodinámica. F, frío, hay que evitar con calor la hipotermia. Y información a padres y cuidadores sobre todos los procedimientos que se realizan a ese recién nacido. E, energía, administración de glucosa. R, registro y monitorización de los procedimientos que se realizan. Y A, administración de líquidos y medicamentos. En cuanto al componente de lactancia materna, pues ya sabemos que está basada en la adecuación y uso de salas de apoyo de lactancia, el manejo de bancos de leche humana y la guía práctica de alimentación y nutrición de la gestante y madre en el periodo de lactancia. La leche materna es el primer y mejor alimento del recién nacido por todas las bondades que ya se han descrito antes, los nutrientes, minerales, inmunoglobulinas que tiene el bebé, y que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se debe lactar hasta los 2 años de edad, los 6 primeros meses lactancia materna exclusiva, y luego de los 6 meses continúa la lactancia, pero ya empieza a introducirse alimentos complementarios de acuerdo a la edad del bebé. ¿Cómo extraer la leche materna? Que es otra pregunta de la encuesta. Pues bueno, primero lavarnos bien las manos con agua y jabón, lavar también los senos con agua, masajear suavemente o aplicar compresitas calientes, o sea, calor también. Colocar los dedos, como ven en la figura, en forma de C detrás de la parte más oscura del seno. Presionar los senos hacia atrás, o sea, hacia las costillas, y luego hacia adelante. Y recolectar la leche en un frasco de vidrio. El frasco debe ser de vidrio con tapa plástica, debe lavarse bien antes de usarlo, sumergirlos en agua hirviendo para esterilizarlos por 5 minutos. Luego sacarlos del agua y ponerlos boca abajo en una toallita para que absorban la humedad, y queda listo. Una vez que se ha extraído la leche, se tiene que colocar la fecha y la hora de la extracción y guardarla a temperatura ambiente en el refrigerador o en el congelador. Si es a temperatura ambiente, en la costa puede durar hasta 4 horas, en la sierra hasta 6 horas, en refrigeración, es decir, en la parte de abajo, de 24 a 72 horas, y en congelación hasta 15 días. Una vez descongelada, la leche materna no puede volver a congelarse. Si queda algo de leche que no consumió la niña o niño, hay que desecharla. ¿Cómo calentar la leche materna y alimentar a su hijo o hija? Pues bueno, ponemos una olla hirviendo con agua, hirviendo. Luego que ya ha hervido, pues la apagamos, y en esa agua, no con el fuego encendido, sino ya apagado, ahí colocamos el frasquito de leche que se va a dar al bebé. Se agita suavemente el frasco y se le da con vasito, cucharita, o si son más pequeños, con jeringuilla. No calentar en microondas. Y esta es la pregunta de la encuesta. ¿Puede explicar la técnica de extracción de leche? Pues sí, higiene de manos, estimulación de la mama con masaje o calentamiento, colocando la mano en forma de C y presión hacia la costilla. Puede explicar cómo almacenar la leche extraída: usar recipiente de vidrio estéril con tapa de plástico estéril, etiquetar con el nombre, fecha y hora, y guardar en la refrigeradora. Puede explicar cómo alimentar con la leche almacenada: descongelar la leche a baño María, administrar la leche con vaso con cucharita, no se usan biberones, importantísimo, y no volver a congelar la leche que sobra. Se debe mencionar todos estos pasos tal y cual en el orden que están. ¿Cuál es la principal causa de dolor y grietas en el pezón relacionadas con la lactancia? La respuesta: mala técnica inadecuada de amamantamiento o mal agarre. Cuando hay mal agarre, no hay buena succión, y lo que va a haber es más bien daños en el pezón, empieza a agrietarlos, y luego las mastitis. ¿Cuán frecuente recomienda que el bebé se alimente en la primera semana de vida? A libre demanda, es decir, no se debe poner horarios, cada vez que el bebé lo pida. Solo en casos especiales, que hay niños que duermen mucho, sí habrá que despertarlos, pero generalmente la mayoría pues se despierta con frecuencia por el hambre justamente, ¿no? Entonces la lactancia debe ser a libre demanda.
¿Cómo saber cuando su hija tiene hambre? Pues fácil, y a veces no nos damos cuenta de eso. Acerca su cara al seno, abre la boca, saca la lengua, aprieta los puños y se los lleva a la boca, se queja, se mueve. Las expresiones de la niña o el niño tienen hambre son estas. Y finalmente, cuando ya ha demostrado de diversas maneras que tiene hambre y pues no se le ha tomado atención, en última instancia lo que hace el bebé es llorar. ¿Cuál es el método para aumentar la producción de leche materna? Pues mayor succión. A mayor succión, mayor extracción, mayor estimulación. No usar biberones, lactancia libre de demanda y posición correcta del bebé, porque si el bebé no agarra bien, pues tampoco va a haber una buena succión y tampoco va a haber producción de leche. Si la madre tiene problemas en la lactancia materna, desde que esté en el control prenatal, debemos decirle que puede acudir a los centros de salud tipo A, B y C, que tienen grupos de apoyo a las madres en lactancia materna. También pueden llamar al 171 opción 2 y ahí le dan asesoría sobre diversos temas, entre ellos lactancia materna y alimentación complementaria. Eh, Se debe hacer un seguimiento de la lactancia que implica un acompañamiento por profesionales preparados. Entonces debemos, en algún momento estamos frente a una paciente que tiene problemas de lactancia, de agarre, de que cree que no produce mucha leche, pues tenemos el conocimiento básico para poder ayudarla o si no direccionar a las personas que tengan un poquito más de preparación para que le puedan ayudar en este tema y no abandone la lactancia materna. Miren que ahí se ve más en el agarre eficiente, ¿no? Nariz cerca de la mama, los labios hacia afuera, el mentón toca el pecho, las mejillas se insuflan y esta es la técnica correcta del amamantamiento. También es pregunta de encuesta y hay que aprenderse de memoria. Cerca y frente al pecho, cabeza y cuerpo en línea recta. Sostiene cabeza y hombros, boca del recién nacido bien abierta, labio inferior hacia afuera, mentón del recién nacido toca el pecho, areola visible más arriba que abajo, mejillas del recién nacido llenas, succión lenta y sonidos de deglución. De deglución. Deben mencionar las 9 opciones. Aquí una imagen de cómo más o menos sería en la práctica una adecuada lactancia materna, ¿no? Signos de buen agarre, lo que ya mencionamos, el mentón y la nariz del bebé deben estar cerca del pecho, los labios del bebé deben estar vertidos, la boca del bebé debe estar bien abierta, se observa más areola por encima de la boca del bebé que por debajo. Posiciones para la lactancia se podría decir en resumen que en las que la madre y el bebé se sientan cómodos, porque la lactancia no tiene que ser dolorosa ni incómoda. Entonces, estas son varias de las posiciones que pueden adoptar. Niño sobre la madre, posición de cuna cruzada, balón de rugby, de caballito, sentada sobre la pierna de la mamá, acostada, de fantasía, lactancia en embarazos gemelares, ya trillizo ya es más difícil, pues no se puede ya. O sea. Y la preocupación de la mayoría de las madres, si su leche es suficiente, pues hay que explicarles que sí, que el estómago del bebé es súper pequeño cuando recién nace y va creciendo a medida que va aumentando los días y hasta el mes recién llega a ser del tamaño de un huevo. Entonces no deben asustarse si solo salen al comienzo gotas porque no necesita tanta leche al comienzo el bebé. Y va produciendo de acuerdo a las necesidades del bebé. Entonces hay que tener paciencia, tanto la mamá como el bebé. A mayor succión, más leche materna, por lo tanto no debe darse biberón porque significa que lacta menos. En cuanto al Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, este busca contribuir a una mejor alimentación segura y con la mejor nutrición que puede recibir el bebé, que es la lactancia materna. Entonces, el código no prohíbe la venta de alimentos infantiles, solo restringe las prácticas de promoción que incitan a las madres a reemplazar su propia leche por productos comerciales, artificiales y ultraprocesados, sin explicar que la lactancia siempre es mejor, ¿no? Entonces el código se aplica a la comercialización de fórmulas infantiles, de seguimiento, otras leches de crecimiento, las famosas compotas, las biberones y tetinas.
Todo profesional médico y de salud sabe hoy día que los bebés crecen mucho mejor si reciben lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. No necesita agua, vitaminas, porque la leche lo trae todo. Después de los 6 meses, pues ya se comienza con la alimentación complementaria, que también debería ser de casa. Por lo tanto, cualquier producto que se use para sustituir la leche materna o el amamantamiento es un sucedáneo de la leche materna. Y el código dice claramente que no se debe publicar ninguno. Además, prohíbe todo tipo de promoción de esos productos. ¿Cuáles son estos elementos? Que es la última de las preguntas de la encuesta. Los elementos que regulan el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: no publicar fórmulas lácteas, no alentar el uso de fórmulas, no entregar muestras gratis, no permitir el contacto de promotores con madres. El profesional no debe aceptar productos, no usar palabras que idealicen el consumo. El material entregado en lactancia materna debe ser científico e incluir en todas las etiquetas ventajas de la lactancia, y se debe mencionar todos. Entonces, en el marketing, pues siempre lo que recibimos es información a través de las redes, televisoras, radio, prensa escrita, todas las bondades que tiene la leche de fórmula, pero nunca hacemos una comparación con las ventajas que tiene la lactancia materna. Entonces nos venden como que la leche de fórmula fuera mucho mejor o tienen más beneficios que la lactancia materna, lo cual no es verdad. Entonces, aquí está la comparación de lo que contiene la leche de fórmula con lo que contiene la leche materna. Y como siempre digo, la leche materna es leche humana y la leche de fórmula es leche de vaca procesada. Por lo tanto, es ahí la gran diferencia. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Esperemos que esta difusión sea asertiva, que ustedes la puedan escuchar con atención, leerlas, pueden descargarlas de las páginas del Ministerio de Salud Pública y a prepararse para la certificación del Centro de Salud tipo C, Chole. Muchas gracias.